11 de la mañana con un minuto de este día lunes 8 de julio del 2019. Como es habitual en Buenos Días Región, los días lunes el bloque desde las 11 horas en adelante corresponde a hablar de emprendimiento, de distintas cosas junto a los muchachos de Nomadesk. Le doy la bienvenida, tengo el honor de estar del otro lado del vidrio en esta ocasión. Vamos a estar conversando junto a Jonathan y Marcelo. Muchachos, buenos días, muchas gracias por estar hoy día. Bien, día lunes, empezando la semana, el mejor de los ánimos, así que... el espacio que te merece Sí. Basta de estar en la sombra de Mauro Vidal. ¿Dónde está Mauro Vidal? Quiero saberlo. Yo sé que no hizo caso, que estaba tomando un descanso. Una semana de receso. Sí, bien Mauro, bien. Ojalá que la reflexión y la introspección sea amplia. ¿Qué? ¿Tengo problemas de...? No, pero lo bueno también es que una semanita igual se siente. Uno se toma una semana de receso y igual el ritmo cambia, así que esperemos... Claro, el parar, sobre todo en esta época del año, se nos agota. Es un tremendo relajo. Así que aprovechemos de decirle a Mauro que lo disfrute, que lo aproveche, porque a la vuelta... Se viene fuerte el regreso. Sí. Oye, y bueno, aprovechando que no está Mauro, vamos a pedir que para la próxima semana tengamos una cortina especial para nosotros. Sí, vamos a pedir un tema ahí. ¿Podemos pedir cosas? Tengo un chip libre ahora que no está Mauro, hay chip libre para Nomadesk. Ya, muy bien. Bueno, como día lunes entremos en materia en términos de emprendimiento. Siempre estamos aprendiendo diversas cosas junto a ustedes y el día de hoy nos vamos a enfocar en los socios. Sí. Precisamente en los socios. Claves para elegir a un socio sin equivocarnos. ¿Cómo empezamos a la elección de un socio? Mira, igual hubiese sido interesante que hubiese estado Mauro y creo que igual tenía alguna perspectiva de esto. A todos nos ha pasado, creo, este tema con los socios, y al final nosotros terminamos diciendo que los socios o las sociedades son como un matrimonio. ¿Ya? Se parecen mucho cuando uno se casa, uno firma un contrato donde establece una sociedad conyugal o bienes separados. La sociedad conyugal es un tipo de sociedad, o sea, el matrimonio es un tipo de sociedad. Así que tan alejados de esa premisa no estamos. Igual que cuando uno escoge esposo, marido o mujer, ahí, ¿sí? Ahora sí, sí, rellenen ustedes. Yo sí, estoy sonando bien, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces cuando uno escoge, ¿no es cierto?, la persona que te va a acompañar toda tu vida, uno escoge cuando tienes la oportunidad de escoger, ¿no es cierto? Si eres occidental, lo más probable es que puedas elegirlo, claro. Cuando escoges la persona que te va a acompañar el resto de tu vida, tienes una serie de cosas en cuenta, ¿no es cierto? Si tienes cosas afines, lo mismo pasa con los socios. Nosotros hicimos ahí una pautita de cosas en las que hay que fijarse cuando uno elige socios, porque finalmente es quien va a compartir, ¿no es cierto?, tu camino como emprendedor, y es quien va a ser un apoyo, y además... a veces no solo en lo ejecutivo, a veces en las inversiones, a veces en las redes de contactos, ¿no es cierto? Los socios tienen varias funciones que cumplir dentro de una empresa. Entonces, principalmente definimos eso. Una sociedad es un vínculo entre dos o más personas, o puede ser un vínculo también entre empresas. Hay sociedades de empresas que se juntan, ¿no es cierto?, y dan vida a una tercera empresa. Por ejemplo, se junta una empresa A con una empresa B y dan vida a una empresa C. Eso también es una sociedad entre empresas. Así que eso Una es sociedad importante. colectiva. Así es. Yo creo que el tema de la sociedad incluso da para que lo hablemos después, los tipos de sociedades que hay, porque hay un montón de tipos. Pero por ahora no vamos a centrar en escoger bien al socio que queremos ojalá para el resto de nuestra vida. ¿Cuáles son los principales factores que participan en la elección de un socio? La primera pregunta es, ¿necesito un socio o necesito una socia? ¿Sí? Eso es un tema que hay que, entre comillas, ir definiendo. Como decía Marcelo, emprender hoy día, en primera instancia, regularmente es un camino solitario, y hay que ver si efectivamente tengo la necesidad verdadera de tener un socio que entre comillas pudiese aportar una visión a mi negocio, una visión externa. Alguna de las variables a analizar, vamos a ver, dice: ¿el socio va a invertir y me ayudará a desarrollarme más rápido? Es una pregunta que hay que responderse antes de seleccionar un socio. O sea, en el fondo, ¿tenéis lucas para ponerle a mi negocio? Eso es algo que podríamos, ¿no es cierto?, ponderar a la hora de elegir un socio. ¿Sabéis que mi socio es Andrónico Luksic? Ya, perfecto. Poderoso. Me va a poner Un socio poderoso. No, es un socio. Sí. Después la otra pregunta es, el socio tiene el know-how de la industria que estoy y yo no tengo. Por ejemplo, el know-how es saber el conocimiento, claro, cómo hacer las cosas. Regularmente
por ejemplo, ya en las áreas que te pudiese desenvolver, hay gente que tiene un conocimiento técnico de la industria que es súper valorable para poder, entre comillas, comenzar a plantar un negocio. Te pongo un ejemplo, las sociedades profesionales regularmente, o sea, que van a prestar servicios profesionales, regularmente hay alguien que tiene un conocimiento acabado. Por ejemplo, prevención de riesgo. Obviamente necesitas un prevencionista de riesgo, pero aparte de eso, tenéis que tener quizás prevencionistas que sepan de regulación legal, que sepan de políticas de prevención de riesgo, que conozcan las normas, porque prevencionistas hay muchos, pero que estén en la parte como administrativa son pocos, ¿cachai? Lo otro es, el socio complementa mis falencias. Ejemplo, yo no sé vender, mi socio es muy buen vendedor. Ese es nuestro caso, es un caso bien cercano. Sí. Ese es nuestro caso, y es el caso, por ejemplo, como yo y Jonathan nos unimos. Nosotros pasa de el conocerse uno también como emprendedor y saber sus falencias. Yo tengo un problema para vender, que he ido mejorando con el tiempo, lógicamente, pero tengo esa falencia para creerme el cuento, para decir esto que estoy vendiendo es bueno. Jonathan no la tiene. Claro. Entonces, al momento de elegir ser socio, antes de ser amigos, fuimos socios. Y después con el tiempo nos hicimos amigos. Entonces yo escogí a Jonathan. Lo escogí porque tenía y veía en él que él podía suplir eso que me faltaba a mí. El complemento de ciertas habilidades blandas que el colega tiene. Que sean complementarias. Sí, y en el transcurso del tiempo, como dice Marcelo, uno se puede hacer amigo, puede tener una relación más estrecha, pero sí, las sociedades van creciendo según nuestro conocimiento, en el conocimiento que te aporta la otra persona. Claro, y no necesariamente siempre un amigo puede ser un buen socio, me imagino. No te adelantes, Christopher, porque no te adelantes. Ya casi. Y por ejemplo, nosotros en la otra empresa en la que trabajamos, que tiene relación directa con Nomadesk, tenemos de socio a Nacho, y Nacho tiene un conocimiento comercial y, entre comillas, en otros aspectos industriales. Sí, mira, ahí es interesante porque para hacerte un ejemplo del perfil diverso, Iceberg es la sociedad más diversa en la que he estado. Soy yo, que soy técnico en computación. Está Jonathan, que es psicopedagogo y profesor. Y está Ignacio, que es ingeniero civil mecánico y tiene un MBA. Si tú ¿Qué ves la primera lo une? lista, Claro, desde afuera, ¿qué lo une a todos en el ustedes? papel no nos une en nada, pero somos muy complementarios. Jonathan tiene toda el área humanista, Ignacio tiene toda el área de negocios y técnica, y yo tengo toda el área informática y digital. Entonces somos muy complementarios en ese sentido, en cuanto a aptitudes. Entonces, hay cosas que a la hora de planificar nos faltan en la sociedad, y eso es lo que uno aspiraría, o lo que yo aconsejaría a quienes están buscando socios para seguir su camino, tener en cuenta. Claro, no limitarse en esos estereotipos de profesionales Exacto, determinados de un exacto. área, sino que capaz Incluso- abrir un poquito más la visión y buscar capaz una conformación de un equipo más integral. Exacto, y eso incluso, muy bien que lo digas, porque a veces la formación académica de uno no dice cuáles son tus habilidades en la vida, digamos. No dice cuáles son tus habilidades blandas. Podemos tener un ingeniero que sea seco en relaciones humanas. Entonces, y eso una cosa no quita la otra. Entonces eso es importante evaluarlo. Y lo otro es si el socio tiene una red de contactos a la que me será muy difícil acceder. Y de repente uno escoge socios porque dice, este loco me va a llevar al siguiente nivel. No sé, yo estoy acá produciendo en Punta Arenas, me conoce todo Punta Arenas, pero toqué techo. Claro, llega un pic. Socio de Santiago y me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo mover en Santiago. Eso es algo interesante de analizar. Me va a abrir mercados a los que yo no tengo acceso, o que me costaría más entrar si voy solo. ¿Ya? Claro, las redes de contacto. Sí. Así es. El otro tema es un socio o un empleado. Dice la clave, creo que para escoger tener un socio, no es decir necesito una persona porque hace X labor y no tengo para pagar a alguien que la desarrolle. ¿Cachai, no? La analogía dice, de verdad es alguien que aporta a mi negocio y compartiría riesgos y beneficios. Mira, eso es importante porque es un error que se repite mucho en los emprendedores. Cuando un emprendedor parte, y un emprendedor real, de los que parten de abajo, sin mucho capital, cree que la forma de absorber mano de obra es entregando parte de la sociedad, o es lo único que tenemos como capital, ¿no es cierto?, la empresa. La promesa futura de una empresa que valga algo, ¿no es cierto? Y ahí nos confundimos a veces y tomamos como socios gente que en realidad podrían ser nuestros empleados. Y no lo digo en modo despectivo, sino A modo entendiendo... a modo estratégico de plan a de modo trabajo. estratégico, Claro. sino que un empleado cumple una función, y una función limitada. Un empleado no te va a responder un llamado los sábados, en la tarde, un domingo, en la mañana, no va a estar pensando en el bien de la empresa. En el fondo es un empleado comparte beneficios
pero un socio comparte beneficios y riesgos. Si nos caemos los 2, los 3, los 4, los que sean. ¿Ya? Un empleado no. Un empleado solo cobra su sueldo en tal fecha y listo, tiene acotado su rango de acción. El socio no. Y pasa mucho que, por ejemplo, en empresas, o sobre todo en la pequeña y mediana empresa, hay mucha gente que se destaca en su proceso de ejercicio laboral, por así decirlo. Productivo. Claro, productivo, que nosotros, entre comillas, hemos escuchado casos muy cercanos de personas que entraron como empleados y que se perfilan para ser súper buenos socios, pero la gente, ahí te das cuenta que el común de la gente tiene el temor a lo que dice Marcelo, a compartir riesgos, ¿cachai? O sea, y te puedo decir que hay gente que se le ofreció, no sé, ser gerente de la empresa, ¿cachai? Y tener participación directa en la empresa y no porque me da miedo esto, ¿cachai? Prefiero recibir mi sueldo. Prefiero recibir mi sueldo a fin de... Y eso igual se engancha con lo que viene después, Jordan, que es si el socio o la persona que tenemos como postulante a socio tiene de verdad lo que se necesita para ser emprendedor. ¿Ya? No es fácil, bueno, ya lo hemos dicho, como creo que en todos los capítulos decimos que no es fácil, pero tiene lo que se necesita para ser emprendedor, está dispuesto a arriesgar, a perder en momentos, a que las vacaciones no sean algo programado, a no tener un sueldo fijo. ¿Entiende tu socio lo que es el riesgo de emprender? ¿O solo quiere estar ahí cuando...? Porque todos tenemos la imagen del emprendedor como el de Garage, la que nos inventó Silicon Valley, que estaba en un garage, armaron una cuestión, Steve Jobs, Steve Wozniak, vendieron el Apple I y se forraron. Claro. Pero nadie ve las veces que se pelearon, cuando sacaron a Jobs de la compañía, cuando Wozniak igual lo sacaron y ahora está... Por ejemplo, Wozniak es un ejemplo claro de un socio que sabía... El Apple I lo armó Wozniak, completo. Steve Jobs no tenía mucha idea de cómo juntar dos circuitos. Tenía conocimiento en diseño. Tenía conocimiento en diseño. Ni siquiera conocimiento, sino tenía una visión del diseño, una concepción de lo que tenía que ser. Claro, pero el artífice a fin de cuentas fue Wozniak. Pero ¿de quién es la idea? Claro, Es complejo de determinar, porque la fabricación la hizo Wozniak, el diseño del producto lo hizo Wozniak, pero el que creó el concepto alrededor del Apple es Jobs. Entonces, es complicado. Y de hecho, Wozniak da un momento, se retira del trabajo en la compañía. Y Wozniak termina siendo un inversor y es alguien que está en la nómina de sueldo, ¿no es cierto? Pero es un consultor externo. Cuando lo que nosotros como tenemos arraigado es que Wozniak hubiese trabajado a la par de Jobs y para ser socios hubiesen estado a la misma altura. Siendo que a veces no es necesario. El perfil de Wozniak era estar un poquito más en la sombra y estar feliz haciendo lo que sabía hacer, nada más. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que pueden determinar a un emprendedor? Saber cuándo alguien puede ser empleado o cuándo alguien cumple con las aptitudes para ser socio sin caerse en estos pequeños paradigmas de conceptos. Mira, yo creo que hay un tema que es súper importante que a veces no se toma, o no se toca o se deja pasar en alto, es el tema de la ética que quieras tener como empresa. ¿Cachai? Regularmente ahí, cuando tú tienes un socio, regularmente tratas también de compartir una ética de trabajo entre comillas, pero no sé, hoy día está o en los años que nosotros llevamos, hemos pasado por una y otra variable donde efectivamente te ponen a prueba tu ética, ¿cachai? Sobre todo en los temas de licitaciones, con el tema de, no sé, de algunos trabajos, los típicos trabajos de amarre que se llama. Entonces uno igual tiene ese tipo de discusiones, ¿cachai? Y ahí tú también vas calando con quién estáis trabajando y si te proyectáis, no sé, 10 años más. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos transado nuestra honestidad frente a algún tipo de negocio. Pueden ser muchas las lucas que estén en la mesa, pero si no va dentro de nuestra como ética personal y familiar que tenemos, siempre nos hemos dicho vamos a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa competir limpio, ¿cómo se llama? Ser reales. Por ejemplo, nosotros no decimos, sí, nosotros hacemos todo esto. Nosotros tenemos, y que cuesta mucho, una definición que cuesta mucho en el área que nosotros trabajamos, que es el área creativa. Es decir, esto yo no lo hago, pero sí puedo contratar a un profesional que lo haga y que se haga cargo de ese proceso bajo mi mando. Si alguna empresa, alguno de mis clientes me pide algo, que no pasa en todos lados, que en otros lados llegan y la competencia sucia dicen, sí, yo también lo hago. Sí, yo también lo hago. Y lo hago más barato. Y ahí lo que pasa igual es que un empleado sí se puede transformar en un socio, pero es súper difícil que un socio se pueda transformar en un empleado. Claro. Ya eso es más complicado por una serie de temas. Porque nadie quiere, el socio está a la par.
Y como te digo, siempre vemos las ventajas de ser socios, pero nadie ve los riesgos o las desventajas de ser socio. Entonces yo creo que ahí se va dando. Yo creo que es fácil pasar de alguien que es tu empleado y tú determinar trabajando contigo que esa persona tiene el potencial para convertirse en socio. Al revés, yo creo que es complicado. Es más complejo, claro. ¿Sí? Es más complejo Entonces, el otro cambio. Si necesitas solo algo técnico, algo que te aporta esta persona que es acotado a cierta cosa, yo lo absorbería como empleado. Si además te aporta una visión a futuro de lo que tú quieres hacer, si además te dice cómo mejorar ciertas cosas, ¿no es cierto?, internas, si te ayuda a optimizar ciertas cosas, quizás tenga pasta para socio, pero es algo que yo evaluaría igual con el tiempo. Si se puede partir solo, yo lo haría porque es un proceso de conocerse uno también primero y después ir incorporando socios si es que es necesario. Si no es necesario, no, la verdad es que yo no lo recomiendo. Claro. Otro de los puntos es cuando ya tenemos definido al socio, ¿cómo saber si tiene pasta de emprendedor? Poniéndolo a prueba, la única forma. A los leones. Yo creo que la primera declaración de renta puede ser una prueba de fuego. Sí. O el primer IVA, o el primer traspié, el primer fracaso, te va a mostrar mucho cómo es tu socio. ¿Ya? Pero son por lo general en situaciones complejas donde se determina Entonces, la calidad de manejo ante creo que situaciones pasa en imprevistas. general. Conocemos a la gente solo cuando estamos a la gente cómo es de verdad en situaciones difíciles, en situaciones Sí, críticas. sobre todo cuando hay plata de por medio, ahí tú te das cuenta al tiro cómo es la persona. Hay, o sea, siendo emprendedor tenés que saber que hay momentos que no hay que recibir lucas. Porque no te van a pagar a 30, ni Mira, tampoco a eso 60. es un punto interesante, que igual pasa con los socios. Se tiende a pensar que el socio es, bueno, que vamos a compartir ganancias, pero se entiende la ganancia como lo que resulta a fin de mes. Un socio lo que comparte es utilidades. Una utilidad es al final del ejercicio que yo hago, después que pago los sueldos, el IVA, las cotizaciones, ¿no es cierto? Todo lo que tiene como costo en la empresa. Después de eso, sobre eso quedan las utilidades. Y las utilidades se reparten una vez al año, si es que las quiero retirar. Pero no es... por eso cuando se confunde como el empleado socio, es como espera a fin de mes tener ¿ya cuántas lucas me llegan este Un mes? ingreso, claro. ¿Cachai? No es Entonces tan así. no es tan así. Salvo que te contrate. Que eso igual pasa, que tenemos socios, nosotros estamos contratados por la empresa porque hacemos una pega efectiva en el trabajo. ¿Cachai? Yo voy a la oficina, yo hago pega, pero si no estuviera yo podría ser socio y estar en mi casa. Y es perfectamente válido. Pero como socio que no trabaja, que no ejerce una labor, tengo acceso a la utilidad y la utilidad se ven una vez al año si es que el ejercicio lo permite. Si no, no. Claro. Una de las cosas con las que me había adelantado, me imagino que ahora podemos entrar de lleno en ello, Sí. ¿es o no siempre bueno que un amigo sea visto como socio? Mira, yo en norma general diría que no, porque uno tiende a juntarse con gente que piensa similar a uno, Claro. a conversar de lo mismo, a frecuentar los mismos círculos. Entonces es como tener dos tú. No vaya a crecer Claro, mucho no hay más como allá. una visión más amplia o desde Exacto, otra o sea, amplía perspectiva. tu espectro de acción, que haya acotado a básicamente lo mismo con una mano extra. ¿Sí? Y lo que yo digo ahí en la columna es que siempre va a ser más fácil decirle chao a un mal socio que no conocí o con el que no tienes un vínculo afectivo, Claro, que decide que a después tu chao a un tío, amigo. que a tu Claro, hermano, familiar. sí, que a tu mejor amigo de toda la vida. Entonces y pasa un montón Sí. de veces, se pueden terminar Nosotros amistades. hemos escuchado- Claro, hay Hay un tema, familia. hay un tema trasfondo de ahí que es el tema Nosotros ya de las cuando relaciones más hacíamos directas con esas personas. Emprendedores Anónimos, que era como Alcohólicos Anónimos, pero la versión del emprendimiento. La versión de emprendimiento. Emprendedores Anónimos, nos tocó... ¿Todavía el alcohólico sí ahí? No, no, es alcohólico, por cierto. Ni gente que consuma, pero bueno. No, tampoco. Eh, Este programa menos tampoco. No, para nada. Para nada. Y sabéis que nos tocó escuchar cosas que tú decís, oye, de realmente brígido. O sea, no sé, puse un negocio con mi primo y invertimos cada uno, no sé, 7 millones de pesos. Y para los tercer mes mi primo sacó su plata y aprovechó de llevarse 2 palos más y se fue. O sea, me dejó clavado con 12 millones de pesos. Y familia, así nos conocíamos de chiquitito, ¿cachai? Y jugábamos y todo el tema. Entonces, por eso es un poco complejo porque si bien hay sociedades familiares que resultan y que tienen una tradición familiar, ¿cachai? Donde la persona sabe que por jerarquía o por la inercia misma del negocio va en algún momento a asumir una sociedad o a una gerencia. Eso ya viene como con denominación, entre comillas, denominación de origen.
Pero cuando tú empezás un negocio con la familia, tenés que estar súper consciente de que puede pasar eso, ¿cachai? Y sobre todo cuando están en el tema de las lucas. Porque al final, no sé, uno es con una persona que, entre comillas, partió una sociedad y todo el tema, ya, no fue mal nomás, pues, ¿cachai? Y si nos agarramos y después tenemos dos opciones, o nos arreglamos o no nos arreglamos, ¿sí? Regularmente la postura, como decía Marcelo, es que uno en los momentos de crisis, ya, bueno, efectivamente, démosle un poco más, ¿cachai? Veamos cómo lo solucionamos. Y... O incluso si veis que supongamos tu primo está haciendo mal la pega, ¿cómo le decía a tu primo que está haciendo mal la pega? Es complicado. Hay toda una serie de normas, ¿no es cierto?, que uno trae como inculcadas en que no podemos decir las cosas y en cómo nos tomamos también la crítica. Y es como, oye, ¿qué se cree este otro? Si es mi primo nomás, si somos socios, ¿qué? ¿Por qué le pone tanto color? El hecho de ¿Sí? tener un familiar o un amigo como socio en un emprendimiento imposibilita ver todo el escenario completo. Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Te acota a ciertas cosas y es inevitable que la familia interfiera salvo en los casos que dice Jonathan, que creo que los consorcios familiares, que se ven mucho acá en Magallanes, que tienen tradición de familia, donde todas las familias y todos los negocios se ven como centralizados Claro. en una sola unidad. Siempre, incluso en esos tipos de negocios, hay una jerarquía, hay alguien que es el que manda más y el que corta el queque, que es generalmente una estructura media patriarcal, ¿no es cierto? En un cetro, en un trono. ahí. Claro, que es el que corta al final y el Claro. que dice, no, ¿sabéis qué? O si hay una disputa, el que decide y el que termina haciendo eso. Pero si tú no vienes de esa tradición y no vienes de eso, es súper complicado hacerlo con la familia. Hay casos, como todo, la excepción confirma la regla. Hay casos exitosos de gente, de hermanos, de primos que han hecho negocios y les ha ido bien. Claro, o sea, aclarar también a la gente que no es tampoco como una regla tan cerrada el hecho No, de no, no no, tener no, amigos ni no. familia, sino que hay que tener ciertos puntos de consideración, Sí, como son claro. lo que conversamos recién, en términos de situaciones conflictivas que se pueden Mira, dar en un y para emprendimiento eso, que pueden romper los lazos Exacto. con Y familiares o amigos. Y para que eso quede claro, para que nada quede en la nebulosa, es el último punto, que es todo por escrito. Todo registrado. Sí. ¿Ya? Si no está escrito, no existe. ¿Ya? Si es una regla de común acuerdo que hoy no, es que yo entendí que yo tenía que hacer esto, no, es que no me explicaste que, listo, murió la discusión, hay un problema ahí que no van a poder zanjar. No, y considerando también que hoy en día está todo este tema de la tecnología, el tema de los Exacto. celulares, los notebooks, que queda como muchas cosas en el aire, importante regla de oro entonces, siempre el registro escrito de lo que se siempre, conversa todo. o lo que se planifica. Cuando hacemos una sociedad, lo importante es, ya, ¿con quién estoy haciendo la sociedad? ¿No es cierto? ¿Quién es el individuo? ¿Qué es lo que aporta el individuo? ¿Va a aportar con capital? ¿Cuánto? ¿En qué forma va a entregar ese capital? ¿No es cierto? Puede ser efectivo, puede ser especie, puede ser pecuniario o no pecuniario, como le gusta decir a Corfo. ¿Qué más va a aportar? ¿Qué porcentaje de la sociedad va a El tener? tiempo de retorno a esa inversión. El tiempo de retorno. Eso es súper importante porque si te invertiste, no sé, 8 millones de pesos, una vez, bueno, con los temas que nosotros trabajamos haciendo relatoría y todo el tema, tiene que ser un muy buen negocio para que esa utilidad regrese en el mismo año. ¿Sí? Regularmente nosotros sabemos que por ejemplo 8 o 10 millones de pesos pudiesen demorarse en volver hasta 4 años en utilidades, ¿cachai? Que no deja de ser un buen negocio, porque eso quiere decir que después de esos 4 años vaya a poder recibir quizá un proporcional nuevamente después de 4 años, o sea, multiplicaste tu dinero en 8 años, ¿cachai? Que no lo vaya a conseguir en ningún otro lado, pero por ejemplo, eso es como vital. O sea, tú le decías al socio y lo dejáis por escrito, mira, el compromiso es que la inversión la puedes recuperar dentro de 4 o 5 años. O te vas a poder retirar recién de aquí a 4 años. ¿cachai? Y no al año decir, oye, cabrón, necesito mi plata. Ahí ya partiste pésimo, ¿cachai? O sea, no hay Mala señal. No hay, claro, mala señal y no hay por dónde. No hay por dónde. Si eso te lo digo porque Y hay nosotros... cosas que vienen implícitas en la conformación de sociedades, como aquí tengo poder, por ejemplo, puede ser que tenga un socio y va a tener poder de firma solo para contratar servicios, pero no para pagar cheques, por ejemplo. Pero las atribuciones también quedan definidas en primera instancia. Quedan definidas y es importante definirlas a conciencia, porque no saco nada yo de darle poderes completos a un socio que después quizás me va a fallar o que no conozco al 100%. Pero pasado. es una falencia ir jugando con las atribuciones en el transcurso de un emprendimiento a los socios, ¿verdad? Sí, yo creo que es el camino. Es que cuando uno parte, supongamos que yo parto desde una idea que es mía y en algún momento decido compartirla, ¿no es cierto? Meter a un socio, ¿no es cierto?, que me aporta algo.
ahí es el momento en que tengo que ir viendo qué atribuciones va a tener según lo que va a hacer. Pero las atribuciones no son porque me caíste bien, porque eres buena Claro. onda, o peor aún, porque confío en ti. ¿Ya? Eso es el enemigo número uno de este tipo de reglamentación. Es importante hacer esa diferencia entonces entre confianza y la utilidad que tenga esa persona. Sí. Totalmente. Hay que hacer ahí la Totalmente, diferenciación. Totalmente. Y sobre todo en la labor que va a cumplir. ¿Ya? Porque si alguien va a ser un socio inversor lo que hace es poner lucas, sentarse a esperar y en algún momento sacarle lucas. Con Eso es un aporte socio más. inversor. ¿Ya? Un socio inversor no le interesa ir a trabajar todos los días a tu empresa y estar en el día a día de lo que tú haces. ¿Ya? Eso no es un socio inversor. ¿Ya? A lo más cuando hay decisiones grandes se tomarán en un directorio según la participación. ¿Tú has visto como el tema de las sociedades anónimas? Sociedades anónimas hay, los socios mayoritarios son los que mueven deciden y el que tiene un 1% se suma a la mayoría. Claro. Lo mismo pasa a menor escala. Como las decisiones las voy a tomar yo, pero tú eres inversor, o además vas a prestar un servicio con el... ¿Cómo se te va a retornar ese servicio? ¿Va a ser en porcentaje de utilidades? ¿Va a ser un sueldo? Todo eso es mejor dejarlo por escrito En forma de fichas. y tiene que estar claro para que todos entiendan lo mismo. Y para que llegado el momento de algún problema, oye, pero acá está escrito, y si no, Claro, los pues, canales formales, ¿no es cierto? no sirve, es en caso de que se haga eso. Exacto, para resolver esas diferencias, un arbitraje o lo que sea respecto a los socios. Entonces, en este último punto, como más o menos para resumir, lo importante es tener definidas las atribuciones de los socios en primera instancia y no ir en el camino, ir experimentando con las atribuciones que un socio pueda tener, porque puede resultar engorroso y de cierta manera como... Las atribuciones siempre se pueden cambiar mientras los dos estén de acuerdo, eso igual queda establecido en el contrato. Tampoco es que recién conociendo a alguien yo pueda ver cuál es todo su Claro, potencial. claro. Igual puede pasar que no sea así. Pero es ir dejando registro de todo eso que hacemos, ¿cachai? Si no está escrito no sirve. Y yo creo que lo último que es súper importante es, como se dice en el fútbol, es tener los huevos para decir adiós. ¿Sí? Es súper importante. Cuando algo ya no está funcionando, algo no está resultando, lo mejor es sacar a ese socio del trabajo. Muchas gracias y que te vaya muy bien, sigue tu Y camino. dar amigos y todo como el tiempo. siempre. Claro, darle la prioridad entonces al desarrollo del emprendimiento antes de que darle prioridad a la mantención de un sobre socio. todo, por ejemplo, cuando es algo vital para ti y esto, qué sé yo, tu sustento de vida y quizás para tu socio no es, entonces no le interesa tanto tomárselo en serio. Lógico. Eso. Es el mejor consejo que puedo darte día Luis. Tomárselo en serio. Tomárselo en serio. Tomárselo en serio. Sí. Seriedad. Seriedad de todo, seriedad de todo. Conversando de emprendimiento como es habitual los días lunes en Buenos Días Región, estuvimos conversando junto a Jonathan, Marcelo, siempre es didáctico conversar con ustedes respecto a emprendimiento, el término de las redes sociales, también hoy día estuvimos enfocados directamente en los socios, puntos, factores importantes para elegir un buen socio, en qué contexto no hacerlo, distintas técnicas de trabajo, entre mucho más. Así que bueno, agradecerles que hayan venido Muchas hoy día gracias. lunes, que hayan ¿Puedo estado enviar conmigo, así un que pequeño saludito? por A supuesto. Mauricio Tapia, mi fan número 2. Ah, ya. Es mi número 2. ¿Querés ser la lista de fans? Creces. Crece, sí, sí. Tenemos un fan club oficial ahí, pero tienen que hacernos. Son puros hombres Sí, son puros que hombres. quieren juntarse a hacer asado y cosas Pero mejor así, que sean Mejor puros, así, sí, mejor sí. así, mejor. Mejor así. Sí, oye, un saludo a Mauro. Mauro, ¿dónde estás, Mauro? Vuelve la otra semana. Un saludo a Mauro ahí en el bloque. ¿Vuelve, seguro? Ah, oye, y recuerden que en nomades.cl están las columnas para que lo puedan Ah, sí, revisar. por supuesto, están todo el material ahí para que usted Ojalá que también no sea pueda... lectura de baño, pero sí que la puedan leer, ¿cierto? Para instruirse un poco. No, y hay bastante dinamismo en la página de ustedes, están las pestañas, imágenes, hay memes también como para hacer un poquito más ameno el contenido, así que nomades.cl, se encuentra toda la información. Conversando junto a los muchachos de Nomades en los lunes de emprendimiento, como es habitual en Buenos Días Región. Hacemos un breve corte comercial y volvemos en Polar Comunicaciones.